Bueno, si no me equivoco, esta es la clase número 3, la clase sincrónica, ¿sí? Que corresponde al 7 de julio, ¿sí? Práctica profesionalizante 1. Bien, yo voy a comenzar hablando de las cuatro, ¿no es cierto?, disciplinas o ciencias que aportan a la psicopedagogía. Yo le voy a pedir, por favor, que me interrumpan si algo no entienden, si quieren que algo lo vuelva a repetir, yo no tengo ningún problema. Bien. Profe, disculpe por el ¿Sí? terreno está bien. ¿Va a quedar grabado Sí, sí, sí. la clase? Sí, sí, Ah, bueno, listo. ya está grabado. Sí, sí. Estamos grabando. Bien. Bueno, me parece que alguien quiere ingresar, chicos, disculpen. A ver. Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar de... Hay muchas otras ciencias, obviamente, y muchas otras disciplinas que aportan, ¿no es cierto?, a la psicopedagogía, pero yo me quiero concentrar, ¿no es cierto?, en esto que ustedes están viendo en este momento, en estas ciencias, ¿sí? Porque si uno lee, ¿no es cierto?, a Marina Müller, que es una gran referente de la psicopedagogía, y más aún teniendo en cuenta que estamos en esta materia, ¿no es cierto?, que es práctica profesionalizante, son las cuatro ciencias, ¿no es cierto?, que las que más aportan en este campo que es el campo de la práctica, ¿sí? Tenemos el psicoanálisis, creo que yo ya le había comentado, pero lo voy a volver a repetir, ¿sí? Tenemos el psicoanálisis de Freud, de Lacan, en donde el aporte que le da la psicopedagogía es todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el mundo del inconsciente, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con las representaciones profundas que operan a través de la dinámica psíquica, es decir, de la estructura psíquica. Vamos a, creo que alguien quiere empezar. Bueno. Bien, entonces, repito, ¿qué es lo que nos aporta desde el psicoanálisis al campo de la psicopedagogía? Nos aportan todo lo que tenga que ver con el mundo del inconsciente, con las representaciones profundas, ¿no es cierto?, que operan, y estas representaciones simbólicas, que hablamos de lo simbólico, la clase anterior, ¿no es cierto?, operan a través de una dinámica psíquica, que es la estructura psíquica, y se expresan a través, dice que de síntomas y símbolos. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Ustedes después van a ver que el psicoanálisis lo que nos aporta es más bien todo lo que tenga que ver con las conductas que no son observables, ¿sí? Por eso habla desde el mundo del inconsciente y de estas representaciones. Después tenemos a la epistemología genética, ¿sí?, que es de Piaget y su escuela, ¿no es cierto?, en donde el aporte que brinda la psicopedagogía tiene que ver con el conocimiento y el objeto, y el conocimiento y su construcción evolutiva, ¿sí?, que dice que el conocimiento y la construcción evolutiva va a depender de las estructuras mentales, otra vez nombra desde lo subjetivo, y de la interacción con otros, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver lo siguiente. Si ustedes leyeron ya lo que es todo lo que tenga que ver con Pichón Riaver y la psicología social, lo que yo acabo de decir de la epistemología genética y del psicoanálisis, ustedes van a encontrar una relación. ¿Por qué? Porque fíjense que en el psicoanálisis habla de las subjetividades. La epistemología genética también habla de la subjetividad en un punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla desde las estructuras mentales subjetivas y de las interacciones con otros, que también habla la psicología social, ¿sí? Cuando se hablaba del vínculo, de la interacción con el otro, de la interacción con el objeto. Bien, yo esto les explico así, ¿no es cierto?, porque yo considero que ustedes ya hicieron una lectura previa. Pero bueno, si no pudieron leerlo, cualquier cosa me consultan.
tenemos también la ciencia, ¿no es cierto?, la disciplina de la lingüística, que también nos aporta a la psicopedagogía, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que tenemos, ¿no es cierto?, la lengua como código que está disponible en todos los miembros de una sociedad y el habla como modo subjetivo. Fíjense que nuevamente habla desde la subjetividad presente en todas las teorías que nos aportan a la psicopedagogía. Eso tengan en cuenta y eso es muy importante. Y lo que nos convoca esta noche es la psicología social de Pichon-Riaver, que es el material que ustedes están trabajando, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a avanzar con esta psicología social. Y yo voy a partir de la didáctica pichoniana. ¿Por qué voy a partir de acá? Porque lo primero que nosotros tenemos que saber o iniciar para poder comprender todos los conceptos y las teorías y demás que nosotros vamos a aprender y vamos a estudiar para que después podamos aplicarlas, tiene que ver con el inicio, ¿sí? Un inicio muy importante, ¿sí? En donde comienza con la didáctica pichoniana. ¿Qué significa esto? Esto en realidad, ¿sí?, nace de dos culturas, del encuentro de dos culturas, ¿sí? Tenemos la cultura europea, por un lado, y la cultura guaraní. Bien, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo esta didáctica nace a partir del encuentro de estas dos culturas? Dice que, por un lado, tenemos la europea, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pichon-Riaver tiene unos padres franceses, ¿no es cierto? Sus padres son franceses, y la cultura guaraní, porque dice que conoció en su infancia, durante su infancia, en su estadía, ¿no es cierto?, en el Chaco y más precisamente en Corrientes, él conoce esta cultura. Entonces, ¿él qué hace? Que cómo él se va transformando, cómo se va construyendo. A partir de estas dos culturas, que dicho sea de paso, obviamente son muy diferentes, él comienza con el proceso, ¿no es cierto?, con un proceso de construcción de su identidad. ¿Sí? Esperen, voy a dar a aceptar a alguien que quiere ingresar acá. Bueno. Entonces, seguimos. Pero ¿qué pasa con esto, con este encuentro de estas dos culturas que son tan diferentes y que a partir de aquí él comienza con la construcción de su identidad? Ustedes tengan en cuenta que ustedes incluso ahora como aprendientes, ¿sí? Como aprendientes, como el término que utiliza y que me gusta mucho, particularmente en lo personal, que utiliza mucho Alicia Fernández, ustedes como aprendientes están también en una construcción de su identidad, obviamente hablando desde el conocimiento, ¿sí? Bien. ¿Por qué yo acoto esto? Porque desde esta identidad, ¿qué hace Pichon-Riaver? Él va configurando su mirada. Dice que va configurando su mirada. Y qué importante esto que va configurando su mirada, porque ¿qué significa configurar su mirada? Significa ampliarla, significa que cuando uno está frente después a otro, ¿no es cierto?, con un niño, frente a un niño, pongámoslo como ejemplo, uno tiene que ir configurando su mirada, tiene que ir ampliándola, ¿sí? Tiene que tener una mirada integral. Bien. Entonces, al configurar su mirada, es a partir de qué de estas ambas culturas. ¿Por qué? Porque él, cambiamos de diapositiva, a partir de la relación, dice que con el medio, ¿sí? Comenzó a ¿qué? A valorar lo heterogéneo, lo diferente, ¿sí? Incluso dice que todo este análisis e incluso esta mirada que yo les hablé recién, comenzó a complejizarse al leer una obra completa de Freud. Fíjense ustedes, si ustedes comienzan a diagramar, ¿no es cierto?,
no sé si una línea de tiempo, pero sí una línea del trabajo de esta psicología social, ¿no es cierto?, que él nos aporta. Y después dice que luego, ¿no es cierto?, en su ingreso a la medicina, él aprende o implementa este método dialéctico que ustedes lo habrán leído y que incluso yo lo pude, ¿no es cierto?, visibilizar en el glosario que ustedes tuvieron que confeccionar. Ustedes, o la mayoría de ustedes, al leer este método dialéctico se pusieron a investigar. Por eso vuelvo a repetir la importancia quizás por ahí que yo particularmente le doy al glosario, ¿sí?, porque es una herramienta de investigación. Bien. ¿Pero qué es el método dialéctico? Bien. El método dialéctico tiene que ver con el análisis de las contradicciones, ¿sí? Tiene que ver con eso, como dice en la diapositiva, que él implementa en los grupos operativos, que más adelante les voy a contar. Vamos a hablar de lo que son los grupos operativos, ¿sí? El método dialéctico, que es el análisis de las contradicciones, ¿qué permite? Permite la vinculación entre distintos fenómenos, si se quiere, en la complejidad, en la búsqueda o en la identificación de estas contradicciones como forma de abordar la realidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Podría repetir la última parte, profe? Sí, cómo no. ¿El análisis de contradicciones? Sí. Pero es que sigo emitiendo algo. Bien. Bueno, ¿qué es el método dialéctico? Bueno, el método dialéctico tiene que ver con el análisis de las contradicciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a permitir, o sea, mejor dicho, permite una vinculación entre distintos fenómenos, ¿sí?, en la complejidad de la búsqueda, en la identificación de las contradicciones, como forma de abordar la realidad. A ver, cuando yo digo entre distintos fenómenos, me refiero a las distintas, a lo diferente, a lo que un grupo, ¿sí?, en un grupo social, ¿no es cierto?, que integran personas, que estas personas pueden ser, ¿no es cierto?, adultas, pueden ser en un grupo clase que ustedes se encuentren, ¿sí?, no necesariamente tiene que ser de personas adultas, sino también, yo estoy hablando de los distintos grupos que componen la vida, ¿sí?, grupos en un trabajo, en el grupo familiar, en el grupo clase. Hay contradicciones, ¿sí? Se encuentran contradicciones entre ellos en cuanto a las ideas, en cuanto, ¿no es cierto?, a las decisiones, a las posiciones y demás, ¿sí? Yo me quiero concentrarles a ustedes más en este método dialéctico para ver si podemos cerrar, ¿no es cierto?, mejor la conceptualización. Bien, ¿se entendió la alumna que me preguntó? Sí, profe, sí. Buenísimo. Gracias. No, por favor. Bien, seguimos. Entonces, cuando hablamos del método dialéctico en el que Sonriader encuentra, ¿no es cierto?, a través de las diferencias, esto tiene que ver con la realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la realidad, lo quiero poner en estos términos. La realidad está armada en base a las contradicciones. ¿Por qué? Porque la realidad no es estática, ¿sí? Y la dialéctica no es solamente un método para entender una realidad cambiante, contradictoria, compleja, ¿sí? Es mucho más, es una actitud, es la actitud que ustedes, chicos, como futuros psicopedagogos, deben o pueden, no le voy a decir deben, ¿sí?, sino pueden tomar, porque esto, ustedes lo pueden tomar o no de acuerdo a, ¿no es cierto?, las bases teóricas que ustedes se van a después sostener para poder intervenir. Dice que cuando hay contradicciones, ¿sí?, en un grupo, ¿sí?, cuando hay contradicciones dice que hay un dilema. ¿Bien? Bueno, ¿qué es un dilema? ¿O qué hace el dilema? Dice que el dilema paraliza la tarea, provoca entonces un enfrentamiento entre individuos, o entre sus grupos también.
Entonces, a su vez, ¿qué pasa con este enfrentamiento? Este enfrentamiento, ¿qué va a hacer? Va a esterilizar, va a improductivizar la tarea grupal, ¿sí? Entonces, el dilema opera como una defensa grupal ante la situación de cambio y el trabajo sistemático de las contradicciones, el análisis dialéctico, constituye la tarea central del grupo. Bien, entonces, cuando hablamos de dilema, decimos que tiene un pensamiento que se caracteriza porque tiene dos modalidades, que a su vez estas modalidades son excluyentes entre sí. Por ejemplo, a ver, el ejemplo que les voy a dar es esta. Las cosas son blancas o negras, ¿sí? No hay más alternativa que dos. Y son dos alternativas que nos ofrecen salida, nos ofrecen posibilidad. Ustedes se van a encontrar con estas situaciones. Después vamos a dar un ejemplo. Entonces, más que aperturas son que son clausuras, son cierres. Es un pensamiento estructurado, rígido, formal, lineal, que ustedes incluso se van a encontrar quizás, ahí hasta le diría, con otros colegas que tienen este tipo de pensamiento y con docentes también, con padres. Entonces, la tarea de ustedes va a ser poder encontrar, ¿no es cierto?, obviamente alternativas, posibilidades que sean integradoras, que sean superadoras. Nosotros estamos por ahí acostumbrados al pensamiento, diríamos, dilemático, ¿sí? Digo nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás exige menos esfuerzo, sin darnos cuenta muchas veces. Quizás es porque es tranquilizador, porque organiza, o nos simplifica el mundo y las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros nos volcamos a un pensamiento que sea el pensamiento problemático, ¿qué pasa acá? Es más angustiante, obviamente, en el sentido que uno tiene que comprometerse más, poner más energía y creatividad, obviamente, que la creatividad es o va a ser uno de nuestros pilares, ¿no es cierto?, en esta profesión. Volvemos. ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante. Entonces, nosotros tenemos desafíos todos los días y hay que avanzar de manera creativa, ¿sí? Pasar de un pensamiento, para cerrar, pasar de un pensamiento dilemático a uno problemático, que es una posibilidad, o diría yo, una gran posibilidad, ¿sí? Bien, entonces, en la lectura de aprendizaje y vínculo, si yo mal no recuerdo, decía que cuando estaba Pichón Rieber ¿no es cierto?, en un asilo, ¿no es cierto?, él detecta que la mayoría de las pacientes, la mayoría de los pacientes, ¿no es cierto?, no tenían lesiones orgánicas, por ejemplo. No, es decir, que el origen de las problemáticas que él encontraba allí no era producto de un origen orgánico, sino que más bien eran problemas, si se que de adaptación y afectividad. Entonces él por eso busca nuevas formas de tratamiento, ¿sí?, en donde comienza con terapias de aprendizaje y comunicación. ¿Por qué aprendizaje y por qué comunicación? Primero porque habría que ver, ¿no es cierto?, qué tipos de aprendizaje él quería, ¿no es cierto?, incidir, porque sabemos que tenemos los aprendizajes formales o informales. ¿Por qué de comunicación? Quizás porque aquí había una situación de afectividad, dice, entonces a mí me lleva a pensar que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Por suerte, hoy en día se toma más en cuenta, ¿no es cierto?, cómo inciden las emociones en el aprendizaje, en la conducta y demás, siendo que antes era solamente, ¿no es cierto?, el área cognitiva que se tenía en cuenta. Bien. ¿Voy muy rápido o estamos bien? ¿Puedo seguir avanzando? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna Vamos bien, va profe. bien, va bien. Bueno, buenísimo. Bien.
Entonces, aquí es donde vamos a llegar a aprendizaje y vínculo, ¿sí? Dentro de este aprendizaje y vínculo que ustedes ya lo leyeron, supongo, ¿sí? En donde se estuvo trabajando, ¿no es cierto? En el foro, tenemos dos conceptos que nosotros tenemos que aprender y vamos a aprender a identificar a lo largo de esta cursada, ¿sí? Por un lado tenemos el obstáculo epistemológico, ¿sí? Que lo hablaron en el foro, y por otro lado tenemos el obstáculo epistemofílico, ¿sí? ¿A alguno le quedó alguna duda de a qué se refiere estos tipos de obstáculos? Bueno, bien. Voy a comenzar rememorando, si se quiere, lo que ustedes seguramente ya leyeron. Dice que todo vínculo, ¿no es cierto?, es visto por Pichon Riaver como biocorporal, ¿sí? Ya que necesita de otro, necesita de una relación de dos, por un lado, y es tripersonal al mismo tiempo, porque en toda interacción siempre hay un tercero, que aquí ya hay un aporte del psicoanálisis. Bien, para avanzar, en el aprendizaje ese tercero es el obstáculo epistemofílico, porque es una dificultad ¿para qué? Para, dice que amar el objeto de conocimiento, que estamos hablando desde lo simbólico. Una dificultad para interactuar, para acercarse o alejarse de él, y por esta misma razón se habla de ansiedad ante el cambio, ansiedad ante todo lo que pueda convocar a aprender por sobre todo. Entonces yo le voy a dar un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. Me ha pasado que en mi práctica un alumno, por ejemplo, nunca presentaba los trabajos que se le proponía, ¿sí? Entonces, cuando yo me acerco a hablar con él, luego obviamente de estar varios minutos sin hablar, sin hablarme y con la mirada perdida, me dice, obviamente en un tono suave, entrecortado, que no podía, que había intentado varias veces y que no le salía, ¿sí? Y que además ya no le interesaba hacerlo, estaba como enojado. Entonces, al continuar la charla, me dice que su papá, después de todo, tenía razón, que no servía para nada y que para qué debía seguir estudiando o para qué, digamos, tenía que seguir trabajando en las actividades, ¿sí? Y dijo que siempre que quiero estudiar, escucho con voz enojada que me dice eso. Bien. Entonces, esto es como que, ¿qué es lo que hacía? Él tenía como un portavoz interior dentro suyo. Y podemos hablar desde una situación que ya estaba estereotipada en el ámbito familiar, ¿sí? Y que expresaba serias dificultades en esta trama comunicacional. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos varios puntos por analizar nosotros, ¿sí? Esta frase, digamos, que él decía, ¿no es cierto?, que lo usaba como portavoz de su papá, operaba como un obstáculo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en las intervenciones hubo que, ¿no es cierto?, promover otras formas de aprender y nuevos modelos de comunicación, ¿no es cierto?, que iban a facilitar el trabajo sobre todo, sobre una mirada, ¿no es cierto?, integral que debíamos tener sobre él, en cuanto a su estima personal, en cuanto a su seguridad, y la compañía también de otros para alcanzar el aprendizaje. ¿Por qué la compañía? Porque si nosotros hablamos de aprendizaje y vínculo, necesito del otro, ¿sí? Siempre voy a necesitar de un otro. Esto en enseñantes y aprendientes también habla, ¿sí? ¿Había acá una dificultad comunicacional? Había una dificultad comunicacional. ¿Se puede hablar de análisis de contradicciones en un ámbito familiar? Sí.
¿Me van entendiendo a dónde apunto? Sí, profe. ¿Se podría hablar de un método dialéctico? Sí. Ahora, esto era ¿qué tipo de obstáculo era? ¿Por qué por qué es importante conocer los tipos de obstáculos que van más allá de algo memorístico que nosotros tenemos que aprender? Porque de acuerdo al tipo de obstáculo, nosotros vamos a saber qué herramientas vamos a utilizar y qué recursos para poder comenzar a intervenir, ¿sí? Todo esto, eh, o sea, todo lo que nosotros estamos aprendiendo y todo lo que nosotros vamos a aprender, después lo vamos a cerrar, creo que yo ya lo nombré, a la anamnesia, a la entrevista, que es súper importante, porque nosotros, una vez que nosotros tengamos esa entrevista, que es una estructura abierta, no, o sea, no es una estructura, obviamente una estructura siempre es una estructura cerrada, ¿sí? Que es una entrevista abierta, de ahí nosotros vamos a poder hacer todo un análisis de todo lo que nosotros venimos viendo, por eso es importante. Bueno, entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, un alumno que nos presentaba los trabajos, un alumno que se decía a sí mismo de manera simbólica, porque en realidad le decía al padre, que para qué iba a seguir estudiando, que no le interesaba, ¿sí? Entonces, hay un conflicto familiar, sí, hay problema de comunicación, sí, hay un problema acá también, bueno, ya dije, del ámbito comunicacional y obviamente desde la afectividad. Entonces, se habla de un grupo también operante, se habla desde una terapia, desde el grupo, que también se puede implementar para poder intervenir en estos obstáculos. Después tenemos el obstáculo epistemológico. El obstáculo epistemológico se refiere entonces, dice que a la dificultad a la hora de producir nuevos conocimientos, pero acá yo voy a hacer una aclaración. Que el niño tenga dificultad a la hora de producir nuevos conocimientos no necesariamente tiene que ver porque no tiene saberes previos, ¿eh? Un niño puede tener incorporados saberes previos y de igual manera puede existir un obstáculo epistemológico. Esto yo quiero aclarar porque obviamente en la pedagogía de la enseñanza yo entiendo que eso se imparta, se enseña y demás. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tenemos que quedar con esto. Bueno, por ejemplo, quizás hay un niño de primer grado que tiene dificultad en la lectoescritura, ¿sí? Esto no quiere decir porque tuvo carencia pedagógica en el área de nivel inicial. Yo les doy ejemplos aquí ahora, chicos, la verdad que con respecto a este tipo de obstáculos se me ocurre ahora en este momento, pero en realidad lo que a mí más me interesa es que ustedes no confundan que porque tiene dificultad para, ¿no es cierto?, incorporar conocimientos nuevos es porque no tiene conocimientos previos. Puede ocurrir como no puede ocurrir, ¿sí? Bien. ¿Sí? Un obstáculo también puede ser cuando el conocimiento que aprende o lo aprende en una estructura muy fija que le cuesta a otro. Exactamente, sí. Bueno, eso es lo que yo en el foro también quería quizás con las imágenes. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Natalia. Natalia. Bueno, Natalia, mira, justamente por eso yo en el foro yo le había dejado dos imágenes como para que ustedes cierren una idea. Tenemos, así te voy a explicar, mira, tenemos el aprendizaje y tenemos el vínculo. Siempre hay un vínculo, chicos, siempre.
No es que no hay vínculo, por eso el aprendizaje quizás no se dio y existe un obstáculo y vamos a ver qué obstáculo no. Lo que pasa es que hay aprendizajes buenos y aprendizajes malos, hay vínculos positivos, hay vínculos negativos, hay vínculos que sobreprotegen y hay vínculos que tienen que ver con los desamparos. A ver, el término desamparo tiene que ver bueno, a mí yo utilizo mucho esa terminología desamparo, desamparo subjetivo, porque tiene que ver con las ausencias físicas y o simbólicas, ¿sí? Como ustedes sabrán, vamos a hablar de la familia, hay padres ausentes, y estos padres ausentes, padres digo, como padres y madres, que pueden ser simbólicamente ausentes, físicamente o no. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el vínculo existe siempre, ¿sí? Pero hay que ver cómo uno lleva a cabo ese vínculo con el otro, ¿sí? Si hay una sobreprotección, si hay un desamparo, una ausencia, entonces también tiene que ver con este obstáculo, Natalia, que vos me estás diciendo. Volveme a repetir el ejemplo que me diste del obstáculo epistemológico, por favor. Cuando se te escucha entrecortado. No sé si alguna compañera le pudo oír. es como Ahí está. cerradas, puede funcionar o puede. No. Natalia, en todo caso lo que puedes hacer es escribir en el mensaje. Escribí yo y ahora lo leemos, ¿querés? Escribílo nomás y ahora lo leemos, ¿sí? ¿Se entendió esto lo que dije del vínculo? Porque yo sé que por ahí se presta a, como hablamos siempre, vínculo, aprendizaje y vínculo, no siempre que haya un aprendizaje hay un vínculo, Perdón, sí, dije bien. No siempre que hay un vínculo hay un aprendizaje y un aprendizaje significativo, ¿sí? Bueno, mientras que quizá la compañera escribe lo que consultó, que me parece interesante su pregunta, pero no se la escucha bien. No, voy a cerrar esta diapositiva con matrices. Bueno, esperen un poquito, voy a leer lo que dice primero. Vamos a leer. A ver, un aprendizaje obtenido se crea en una estructura fija cerrada que no permite la relación con otros contenidos. Se crea una estructura fija cerrada. Bien. A ver, sí, comprendo tu pregunta. Mira, ¿ustedes recuerdan cuando se habló del objeto del conocimiento? ¿Alguien recuerda de este término que se habló, que se fue? Bien, bueno. Entonces, tiene que ver con esto, ¿sí? Creo que a eso vos te referís, Natalia, ¿sí? De acuerdo con el objeto, ¿no es cierto?, de conocimiento que yo interactúo con el otro, en ese vínculo que se va entramando, ¿sí? Va a ser si yo me voy a apropiar o no me voy a apropiar del contenido. Bueno, Noelia, está bien, gracias por avisar. Dice, no puedo entender cuál sería su bueno, bien, yo creo que puede interpretar, Norma. Yo creo que a lo que Natalia se refiere es, porque ella dice, un aprendizaje obtenido se crea en una estructura fija cerrada que no permite la relación con otro contenido. Bueno, vos corregime, Natalia, si me equivoco. Vos creo yo a lo que vos te referías a lo siguiente. A ver,
No sería un aprendizaje obtenido, porque el aprendizaje o se obtiene o no se obtiene. Digamos, el aprendizaje es un proceso. A ver, yo creo que tiene que ver con esto, con el objeto de conocimiento. ¿Eh? Puede ser, Natalia, si vos me guías. Le doy un ejemplo concreto. Ahí está, ahí se escucha bien. Andrés, por favor. Cuando, por ejemplo, se hace se estudia el estado de las materias, por ejemplo, sólido, Gaseoso, sí. pero ponerle que yo solamente aprendí el sólido o se dio en la clase el sólido y después cuando se habla del líquido, del coso, no lo asocio o cuando se habla de otro estado, por ejemplo el estado del tiempo, es como que no puedo diferenciar, es como que, como si no lo aprendí así, esto no es estado del tiempo, o es estado de la materia, es como que eso que yo aprendí como estado tiene que ser sólido, líquido y vaporón, ¿entiendes? Sí, Como que entiendo. no puedo entender o no puedo asociar el estado que pueda tener otro significado. Claro. Entonces, como usted dice, no solamente significa que yo no tenga contenidos previos, sino que a veces las estructuras se crean fijas o el lo crea de una manera su estructura, le cuesta hacer las relaciones o hacerlas flexibles, plásticas. Exactamente. Bien, ahora sí, Natalia. Buenísimo tu ejemplo. Por eso es que vos acá estás hablando de estructura. Claro, eh, porque tiene que ver con esto, tiene que ver, a ver, cuáles, y fíjate que justamente acá nosotros podemos incluso asociar con las matrices, ¿sí? Que es el material que va a estar disponible en el aula. Bien, hay una complejidad en las estructuras cognitivas, ¿sí? Que eso ya nos aporta también Piaget. ¿Y por qué no Pichon-Riaver? ¿Sí? Porque tiene que ver cómo se forjó este vínculo de aprendizaje con el otro. Entonces, de acuerdo a esto, yo fui conformando y estructurando mi estructura, que tiene que ver ya desde el origen de las matrices, cómo yo fui aprendiendo. Muchas veces cuando vos te encontrás con alguien que no puede asociar, no puede relacionar, no siempre tenemos que hablar quizás de un problema, ¿no es cierto?, en términos de problemas de aprendizaje en el área cognitiva, sino quizás tenga que ver más con una estructura que está rígida, que no se le permitió ser. ¿Vieron que el libro de Marina Müller se titula Aprender para ser? Ustedes recuerdan que estuvimos hablando también de autoría de pensamiento, el sujeto autor y demás, y si no, ya lo tienen que leer en la otra materia. Tiene que ver con esto. Cuando, de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo se fue desarrollando los matrices de aprendizaje que fueron constituyendo las subjetividades y la relación con el mundo. Y cuando yo hablo de relación con el mundo, obviamente que me refiero con su entorno y con su entorno primario, ¿sí? Y, por supuesto, esto que tiene que ver también un tipo de modalidad vincular, ¿eh? Que funciona desde el comienzo de la vida como un elemento emergente, ¿sí? No sé si responde a tu pregunta, Natalia. No sé si los demás comprendieron la respuesta. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió Sí, creo que se entendió. bueno, me alegro que puedan comprender. Yo quizás no sé si me sé explicar bien, si por ahí, qué sé yo, por ahí los términos por ahí que se utilizan, quizás para algunos sean desconocidos, pero bueno, tiene que ver también con este proceso, ¿no es cierto? Y son terminologías que ustedes también después van a comenzar a
apropiarse, ¿sí? Bueno, sí, En la otra materia, que por eso que como pedagogos teníamos que construir respuestas flexibles, dinámicas y creativas, y que uno no es psicopedagogo porque se formó y tiene el título. exactamente. Construyendo es teoría, la formación no me sirve, voy investigando porque el conocimiento que ella va a servir para la que a veces surgen que por las cuales no voy a tener una teoría, un conocimiento que me sustente. Exactamente. Por eso, Natalia, y a los demás compañeros también les digo que es muy importante que ustedes se vayan redescubriendo en este proceso, ¿no es cierto?, como aprendientes en una carrera que eligieron, que fue su decisión, como la psicopedagogía. Yo voy a hablar siempre de la psicopedagogía como una pasión, ¿no es cierto? Pero mucho más allá de eso, uno se va construyendo en la identidad de conocimiento, se va construyendo, tiene que configurar su mirada, ¿sí? Porque yo diría, yo no diría que obliga, ¿sí? Porque por ahí quizás es un término muy fuerte, no es que te obliga, pero sí te va conduciendo y creo que es la única manera de que uno va a tener que uno debe, ¿no es cierto? Perdón, tengo la ventana abierta. Que van a tener para intervenir y para poder hacer intervenciones reales, y ni hablar, obviamente, desde la ética profesional, ¿eh? Uno, en el trayecto de ustedes como futuros profesionales, van a aprender y van a desaprender quizás también, y quizás se van a tener que adaptar, ¿no es cierto?, a todos los nuevos, ¿no es cierto?, conocimientos y a todas estas nuevas, ¿no es cierto?, vicitudes, que es una palabra que también creo que apareció en todos los trabajos de ustedes, que es un devenir, ¿sí?, en esta profesión, ¿eh? Por eso es que quizás yo quise partir la clase el día de hoy desde esta didáctica de Pichón Riaver, ¿sí? Y cómo a partir de las diferencias, porque no estamos para juzgar, no estamos para prejuzgar, estamos y tenemos que comprender la historicidad de cada sujeto, ¿eh? Tenemos que comprenderlas, analizarlas y ver cómo actuamos. Es difícil, es muy difícil, porque ante todo somos seres humanos, ¿sí? Y que nosotros también tenemos nuestras propias historias, ¿eh? También tenemos nuestros propios esquemas, ¿eh? También venimos con nuestros propios preceptos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros primero nos vamos a armar nosotros, nos vamos a constituir nosotros, vamos a ir conformando nuestra identidad para ser profesionales, para después recién poder nosotros decir, bueno, voy a actuar de esta manera, voy a analizar de esta manera, voy a ver qué obstáculo, por qué? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo voy a activar mi cámara. Vamos a gastar datos hoy. Bueno, bueno, matrices, bueno, puse en esta diapositiva matrices y ECRO. A ver, la dialéctica tiene que ver con el ECRO tiene que ver con una sigla, ¿eh? Y matrices tiene que ver, obviamente, con la matriz de aprendizaje, ¿sí? Yo en el aula, si no me equivoco, va a estar, si ahora cuando termine la clase, va a estar un material en donde habla de estos dos términos, ¿sí? Estoy buscando a ver si traje un libro acá para mostrarles. No traje libro. Bien.
La idea es que ustedes con el material que tienen, que van a tener en el aula, en la plataforma, podamos cerrar este tema, ¿sí? Podamos cerrar lo que es la psicología social, que hay mucho todavía para ahondar, pero que, esquema conceptual referencial operativo, ¿sí? Eso significa la sigla, le estoy respondiendo a una compañera que me preguntó. E es de esquema, ¿sí? C es de conceptual, R es de referencial y O es de operativo. Esquema, entonces, tiene que ver con lo que nosotros venimos hablando, nuestros esquemas, ¿no es cierto? En lo psíquico, en lo que tenga que ver con las estructuras cognitivas, ¿sí? Conceptual tiene que ver con todo lo que a mí me lleva a analizar, ¿sí? Los conceptos que tenemos, los distintos obstáculos que tenemos. Referencial tiene que ver con las referencias que yo voy a ir tomando. Y operativo tiene que ver con este grupo, ¿no es cierto? Este grupo de personas, ¿sí? Y ustedes en la lectura, porque yo quiero que lean, yo después obviamente yo les voy a explicar, voy a dar la clase, pero yo quiero que ustedes se apropien, ¿no es cierto?, de la lectura, que puedan, ¿no es cierto?, realizar el glosario si es necesario, que puedan hacer anotaciones, que puedan habilitarse las técnicas de estudio. Yo sé que tengo estudiantes, ¿no es cierto?, que ya están estudiando en otra universidad o en otra facultad. Tengo estudiantes que tienen la secundaria, ya están con la secundaria, están ahora, ¿no es cierto?, estudiando esta carrera. A lo que voy, que tengo una diversidad de alumnos, por eso yo hablo de manera general, ¿sí? Que quizás a muchos de ustedes les va a ser muy útil aplicar las técnicas de estudio, ¿sí? Para que puedan apropiarse mejor, ¿sí?, de estos saberes, ¿sí? No vamos a hablar tanto de contenido sino de saberes. Bueno, bien, disculpen que por ahí me voy, pero por ahí es importante, ¿no es cierto?, quizás darle estos consejos, estas sugerencias, ¿sí? Bien, entonces, les voy a leer un pedacito de la lectura que ustedes van a tener en el aula, ¿sí? Dice que hablar de aprendizaje, entonces, es un proceso que direcciona a pensar cómo actuamos si somos en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de formales o informales, ¿eh? Entonces, dice que aprender es contemplar la manera dialéctica de sentir, el pensar y el hacer, ¿sí?, como un todo articulado y que operan de manera simultánea. Integrar lo que está disociado, que eso es nuestro trabajo. Ese es el trabajo y ese va a ser el trabajo de ustedes. Ustedes tienen que integrar lo disociado, tienen que tener creatividad constantemente, tienen que conectar aquello que se presenta desarticulado, pero ustedes no van a poder hacer nada de esto si no hay una realidad, que esta realidad es, ¿qué cosa? El método dialéctico. Si no hay diferencias, si no hay contradicciones, si no hay dilemas, ¿cómo podríamos nosotros abordar? Si nosotros justamente operamos desde allí, desde las diferencias, para que no las haya, desde las problemáticas, ¿se entiende? Entonces tenemos que ver todas estas dificultades como una oportunidad, ¿sí? Que quizás esto, lo que yo estoy diciendo, ustedes ya lo habrán escuchado en varias oportunidades, ¿sí? Pero ahora quizás desde otro lugar. Bueno, a ver si los veo. Yo dejo de compartir pantalla. Bien, no le veo a nadie. A Derly, nomás ella nunca apaga la cámara. Bien, Natalia. Bueno, entonces dice que el sujeto en el proceso de aprender, ¿qué hace? Se desestructura frente al nuevo conocimiento. Volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos el objeto de conocimiento, ¿eh?
¿Ustedes saben qué es el objeto de conocimiento? Cuando yo digo objeto de conocimiento, ¿qué puede ser? Profe, ¿puede ser la persona a la que vamos a ayudar? No. Mira, a ver, el objeto de conocimiento es este libro, ¿sí? Es este libro. El contenido, exactamente, María Belén. El contenido, ese es el objeto de conocimiento, ¿sí? Que se puede Es lo que transformar. te permite, perdón, el objeto de conocimiento siempre para que lo recuerden es aquello que te permite conocer a partir de esa teoría, de ese libro, de esa información, uno va a conocer después al sujeto de estudio. Exactamente. Si yo te doy este libro, ¿cómo ustedes transforman este objeto? Si yo le doy a un niño que está comenzando el primer grado y yo le doy el libro, yo le doy un libro de cuentos y le digo, lee, ¿va a poder transformar ese niño ese objeto? Entonces, no sé, yo les pregunto, Depende ¿qué si es tiene transformar? imagen. Claro, yo le doy Si un tiene libro. imagen, a lo mejor él puede volver a reinventar o de acuerdo a lo que ve, puede contar Bueno, qué es lo que él ve. supongamos, Norma, que yo le doy, supongamos que es un niño que va a comenzar primer grado y que sabe leer, ¿sí? Sabe leer, lee. No tiene por qué tener problemas de aprendizaje, ni tiene por qué no haber adquirido, ¿no es cierto?, la alfabetización. No, no. Yo le doy y le digo, toma, lee. Y él va a leer. O sea, él sí va a estar con un objeto de conocimiento, pero no lo va a transformar, no lo va a significar. Entonces ahí está su modalidad de aprendizaje. Él está aprendiendo, pero con una modalidad, ¿no es cierto?, desestructurada, porque no está teniendo una estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando él tenga que comprender un texto, cuando él tenga que leer un texto, tenga que comprenderlo? Y para poder comprenderlo, a mí me tiene que hacer un análisis, me tiene que responder. ¿Se entiende? Lo que pasa es que ahí empieza la guía en el aprendizaje, porque el aprendizaje para ser situado tiene que estar guiado, tiene que tener una transposición de contenido, una transposición didáctica, porque le puede dar y él puede significar, pero necesita de esa guía para poder orientarse y tomar curso el aprendizaje y después él solo va a ir armando la estructura de aprendizaje, pero necesita primero una guía, un acompañamiento que más o menos lo oriente en ese aprendizaje. Bien. Por ejemplo, cuando le decimos dibujar lo que ves, por ahí es abstracto, tiene un No, significado. Sí, no. Tiene un significado. Ya vamos a llegar ahí, Alejandra. Pero buenísimo esto, está bien. Bien. Porque hay que ver qué ves y cómo lo bajan. Por eso Si la uno le apertura del dice, ambiente también es muy importante. bueno, entonces, si yo le digo a un niño, perdón, y hay un vínculo, y sí hay un vínculo, o sea, supongamos que yo, no sé, soy no sé qué, la maestra. Bueno, quizás, disculpen las docentes, pero bueno, yo soy la maestra y le digo así, ¿no es cierto? Y hay un vínculo, y sí, un vínculo siempre hay. Ahora hay que ver qué tipo de vínculo, qué tipo de obstáculo él está adquiriendo, ¿sí? Acá tiene que quedar claro esto, tiene que quedar claro también qué es el objeto de conocimiento, ¿sí? ¿Qué es el objeto? ¿Cuándo es de conocimiento? ¿Cuándo el otro lo puede transformar? De acuerdo a esa transformación se va estructurando, ¿sí? Cómo se va entramando esta matriz, que quiero que lean en el material, por favor, y que después también vamos a seguir avanzando con este esquema conceptual, referencial, operativo, que como es muy largo, ECRO, para que ustedes nomás después ustedes lo puedan
lo puedan ya, ¿no es cierto?, digamos, hacer práctica desde ese lugar. ¿Hay un problema comunicacional en esto cuando yo le digo tomar libro? Lee. El lenguaje que dice que es universal, cómo nos comunicamos. ¿Saben por qué ¿saben por qué es importante estas preguntas que yo les hago? Porque después ustedes, cuando tengan que dar un diagnóstico y ponerle un nombre a lo que le pasa a este niño, todo esto ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Mm? Porque se habla mucho. Sí, Norma, te escucho, perdón. No, cuando decía, por ejemplo, si el objeto de conocimiento, y habría que ver también, me parece cuando hablamos de un diagnóstico, tendríamos que ver y pensar si es que realmente ese niño sabe leer, si conoce, o sea, si su estructura mental está preparada para poder leer ese libro, porque si empezó recién el primer grado, me parece que todavía no va a estar preparado como para leer. Y tendríamos que tener un diagnóstico del niño para poder dar y decirle, lee este libro. Claro, por eso yo cuando di el ejemplo, Norma, yo dije, no es un niño que va a empezar primer grado pero sabe leer. ¿Se acuerdan? Yo ya perdón, aclaré. Bien, no, yo aclaré, porque por supuesto, no, sin duda, yo aclaré que es un niño que sabe leer, no tiene problema de aprendizaje, tiene iniciada la alfabetización, ¿sí? No puse como ejemplo un niño X que no. ¿Por qué yo justamente puse de ejemplo un niño que sí sabe leer? Porque no porque sepa leer, ¿sí? No porque yo sé que él va a poder leer, yo le estoy haciendo una buena intervención dándole el libro y haciéndole leer. ¿Se entiende o no? Sí, también me puse a pensar, ¿no? de cómo sería el vínculo de la maestra con el niño, porque depende de cómo, con la actitud que la maestra le da al niño, el niño te puede leer o no el libro. Por supuesto. Y depende de qué libro, si le interesa o no le interesa, o sea, en eso también tendría que ver el vínculo que tiene la maestra con el niño. Exactamente. Así es, Norma. Bien. Bueno. Profe. ¿Sí? Hola, Milagros. Con respecto a eso que dijo, ¿cómo está? Bien. Con respecto a eso que dijo Norma, también habría que ver en esa situación el crear algo que al niño le entusiasme. Por ejemplo, capaz él, si le decimos lee, no lo haga por no querer hacerlo. Pero si le decimos, por ejemplo, no sé, si lees este libro, después podemos dibujar lo que más te gustó del cuento. Claro. O sea, entusiasmarlo mediante alguna actividad para que él también haga lo que nosotros queremos que haga. Claro. Sin ser tan directos con decirle lee. Por supuesto, pero claro, siempre va a ser siempre, obviamente, que para que nosotros logremos que tenga un aprendizaje significativo, no, tiene que estar mediado por todos estos aportes, ¿no es cierto? Que vos dijiste recién y como dijo Norma. Lo que yo hice fue dar un ejemplo, ¿no es cierto? Que me parece genial estos aportes, me parecen geniales porque quiere decir que vamos a avanzar un montón y cuando ustedes tengan que leer porque vamos a leer muchos casos, eso es lo bueno y eso es lo que a nosotros a ustedes les va a enriquecer y van a tener que analizar casos y a partir de ahí ustedes van a poder utilizar esta creatividad, ¿sí? Y seguir construyéndose en su identidad como están hoy, ¿no es cierto? Como estudiantes, ¿sí? Y como futuros profesionales. Yo lo que hice, disculpa, para cerrar, mamá. Perdón. No, está bien.
Yo lo que hice es un ejemplo, ¿sí? Yo lo que hice fue dar un ejemplo para que nosotros, a partir de ese ejemplo, podamos detectar qué es lo que está fallando, ¿sí? ¿Qué es lo que está fallando? Y que ustedes mismos lo pudieron decir, ¿qué está fallando el vínculo? ¿Qué tipo de obstáculos nos vamos a encontrar? Con un niño, vuelvo a repetir, que no tiene ninguna dificultad y que el libro lo va a leer, el libro lo va a leer. Pero, ¿qué es lo que está, todo lo que nosotros nos vamos a dar cuenta que va a estar fallando en esa interacción, que también es comunicacional, que también es vincular, que estamos aportando un obstáculo, ¿sí? Y que después, lamentablemente, ¿sí? Nos encontramos con etiquetas y es ahí donde yo quería llegar y permitíme, no sé quién me habló, cerrar con esto. Es tan importante conocer y saber todas estas cuestiones para poder después, porque muchas veces un diagnóstico es buscado es buscado para poner un nombre a algo, ¿sí? Y ustedes se van a encontrar, la mayoría se van a encontrar con esto de que por ahí llega, ¿no es cierto?, una consulta en una escuela que fuera, que quieren saber qué tiene el hijo, qué problema tiene el hijo, porque directamente así te lo preguntan. ¿Por qué? Porque quizás encontrando un nombre al problema, ¿no es cierto?, nos quedemos como tranquilos, ¿sí? Y eso ustedes van a ver. Entonces, por eso hay que tener, ¿no es cierto?, mucha atención y mucho análisis a la hora de cuando nosotros estamos después frente a un niño, que ya lo vamos a ver leyendo los casos, ¿sí? Que ya vamos a ver para poder ir analizándolo de mejor manera. No sé quién me habló recién, Natalia o Jacquelina. Silvia, profe. Ay, perdón, no les veo a todos. ¿A dónde está? Ah, acá está Silvia. Sí, decime. Profe, le hago una pregunta. Por ejemplo, frente a un caso de mutismo selectivo, ¿cómo se trabajaría el vínculo con ese diagnóstico? Y mira, cuando hablamos de mutismo selectivo, esto me parece que tiene que ver con el vínculo desde donde vos decís, desde la clínica, desde la familia, desde el aprendizaje, vos me preguntás. Claro, desde el aprendizaje. Bueno, el vínculo tiene muchas formas de operar, ¿sí? Se trabaja mucho en este sentido justamente con los sentidos, con los sentidos que tienen que ver con lo sensorial. Silvia, vos me hablaste, ¿no? Sí, profe. Tiene que ver, sí, Silvia Arevalo, tiene que ver con, te podría dar, hay terapias sensoriales que trabajan con el mutismo selectivo y que tiene que, o sea, uno de los objetivos primordiales, y creo que es el principal, es el vínculo, a través de terapias sensoriales, ¿sí? Que incluso esto también se trabaja con grupos operativos, pero ya la familia. No se trabaja, en general, nunca se trabaja solamente con el niño, ¿sí? Sino que se aborda desde una terapia familiar. Por ejemplo, una de las intervenciones es desde lo sensorial. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, ¿Sí? medio ¿cómo significar un contenido? Porque a mi hijo le encanta, ama, es su contenido. No se te escucha. Se escucha entrecortado. A mi hijo le encanta los tres chanchitos. Y entonces, juguemos en el bosque, por ejemplo, él lo hace que el lobo lo va haciendo primero de la casa de paja, y cuando lo está por agarrar, corre a la casa de madera y cuando está por agarrar se encierra en una casa de ladrillo. Entonces él gana, porque se metió en una casa de ladrillo y el lobo no le pudo tumbar la casa. Pero ahora en el jardín le dieron el cuento de un día de suerte.
No sé si conoce ese cuento. ¿Cuál? Un día de suerte. No. Es un chanchito que visita distintos animalitos y esta vez lo visita el zorro. Y el zorro tenía mucha hambre y se lo quiere comer. Pero primero debes lavar y lo lava. Pero tenés que engordarme para comerme. Y le da de comer. Le da de comer, así la cuestión que lo atiende re bien. Al último el zorro se cansa de tantos atenciones, qué sé yo, y se duerme. Pero mi hijo no quiso escuchar el cuento, porque como su libro, su cuento preferido, Los Tres Chanchitos, tenía miedo que le coman un pico. Entonces no quiso escuchar el cuento. Y la señora me dice, ¿por qué si tiene final feliz? No se lo... Pero no llegó al final, llegó al principio. El hijo no quiere. ¿Y eso vos te llamó la atención? No, le cuento cómo resignificó el contenido. O sea, no quiere leer ese cuento, no quiere escuchar ese cuento, porque Los Tres Chanchitos es su cuento preferido. ¿Cómo le van a comer el chanchito que él ama? Ahora entendí. Pero no, me encantó. Claro. Final feliz, sí, pero no quiere decir que no llegué al final, me dejó contarle el cuento. Entonces le dije, no es, o sea, para mí no era un cuento para hablar de él, se me hace a mí, pero lo dieron y cuando me manda la actividad virtual no llegó hasta el final, porque por miedo a que le coma el chanchito preferido de él. Mirá, Todo el chanchito. ¿cómo transformó el contenido, Natalia? ¿Cómo transformó su estructura? Por eso. Solamente, no, me encantó. Básico, pero se puede ver en los tres, o sea, juguemos en el bosque, él jugaba de casita en casita, le corría el lobo. Pero este cuento no pudo terminar de leer porque le iba a contar el chanchito preferido de él. Entonces, claro, no. Él trasladó. No, me muero, me encanta. Gracias por compartir esta experiencia, Natalia. De nada. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Si no hay alguna otra duda, otra pregunta, otro aporte, quiero agradecer a Natalia, a Milagros, a Norma. Perdón si me olvido de alguien, creo que Silvia, por sus aportes. Son importantísimos los aportes, las preguntas, las dudas, ¿sí? Para poder hacer que esto sea constructivo, ¿sí? Así que bueno, lean el material que tiene que ver con las matrices y ECRO, ¿sí? Lean el material y yo voy a estar subiendo en el aula el cronograma de encuentros con ustedes en ambos